estar aquí en su casa, en su presencia y poder disfrutar de darle alabanza y adoración a nuestro Dios. Cuando llegado el tiempo de aprender de la palabra de Dios, mis hermanos, yo les pido que nos pongamos de pie, abramos nuestra Biblia, así que vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29. El tema de esta mañana, hermanos, es la mansedumbre, una virtud a seguir. La mansedumbre, una virtud a seguir. Cuando lo tengan, hermanos, me dan fuerte amén. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez, hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, primeramente le damos la gloria y la honra a usted, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor Jesús, por un día más de vida que nos da y que nos da esta oportunidad de presentarnos delante de ustedes. Le pedimos en esta mañana que sea su Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, que su Santo Espíritu tome el control de mi vida, Señor, y que sea usted quien me haga un instrumento, bendito Dios, para que todos podamos aprender de esta maravillosa palabra, de este alimento que tanto necesitamos en nuestra vida, Le suplico, Señor, que sea usted, bendito Dios, llenándonos con su Espíritu Santo, y que nos ayude a poner atención de esta palabra, Señor, que la consideremos en nuestro corazón y que sobre todo la pongamos en práctica en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Denos la sabiduría, el entendimiento necesario que necesitamos para poder comprenderla, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también le pedimos, Señor, que sea usted, bendito Dios, respondiendo a cada una de estas peticiones que mis hermanos han traído, Señor. Sea usted dando respuesta, Padre Santo. Sea usted dando solución a cada petición, Dios Todopoderoso. Yo sé que usted es un Dios grande, un Dios poderoso, y que no hay nada imposible para usted. Y nuestra fe está puesta en usted, y por ello ponemos estas peticiones en sus poderosas manos. Yo sé que usted va a responder a su tiempo, conforme a su voluntad y conforme a su misericordia, Dios Todopoderoso. Alabamos y le bendecimos, le damos la gloria y la honra a usted, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. La mansedumbre es una virtud a seguir, hermanos. La mansedumbre, hermanos, es una cualidad y una virtud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La mansedumbre, hermanos, forma parte del carácter de Dios. Para nosotros, hermanos, la mansedumbre es un fruto del Espíritu que usted y yo obtenemos por medio de la relación y comunión que tenemos con nuestro Dios. ¿Sí? Y como hijos de Dios, hermanos, como cristianos, usted y yo tenemos objetivos, tenemos una meta. Y la meta y el objetivo que usted y yo tenemos, hermanos, es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Es tener el carácter de Él. Eso es una meta y un objetivo que usted y yo debemos de tener en nuestra vida espiritual. Es un anhelo, un deseo que usted y yo debemos de tener. Llegar a ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Perfectos, así como Él es. Y solo lo podemos alcanzar, hermanos, teniendo esa comunión con nuestro Dios. Solo así podemos llegar a conocerlo de tal manera de que nosotros le imitemos a Él, hermanos. Por ello, hermanos, esta virtud de la mansedumbre que pertenece a nuestro Señor Jesucristo, hoy en día nos dice que aprendamos de Él. Que aprendamos así a ser como Él lo es. Sabemos, hermanos, de que la mansedumbre está vinculada, hermanos, o está unida a la humildad. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, muchas veces carecemos de humildad y también carecemos de mansedumbre. Yo pienso, hermanos, de que cada vez que oramos, pedimos muchas cosas a Dios. Oramos porque crezca nuestro amor para los demás. Oramos para que nuestra fe crezca cada día más, hermanos. También oramos para que no perdamos el gozo por ese avivamiento en nuestras vidas.
Pedimos por muchas cosas en nuestra vida espiritual, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, creo que no incluimos el ser manso. Quizás pocas veces le pedimos a Dios que nos ayude a ser mansos de corazón. Por ello, hermanos, igual que la humildad en el cristianismo casi no se mira. Porque el orgullo permanece, la soberbia está ahí, hermanos. La humildad y la mansedumbre son virtudes, cualidades muy importantes para nuestra vida espiritual. Y por ello, hermanos, y quizás una de las razones por la cual usted y yo no buscamos ser humildes o ser mansos de corazón, es porque quizás pensamos de que las personas que son mansas, quizás porque son débiles, quizás porque se dejan de hacer todo y que no dicen nada. Quizás eso es lo que pensamos de que aquellas personas que son mansas. Pero en realidad no es eso, hermanos. Buscando, hermanos, un concepto bíblico sobre lo que es mansedumbre, encontré dos conceptos. Y uno de ellos dice, hermanos, dice que se refiere a la docilidad, suavidad y benignidad en el carácter o en el trato. Es un valor altamente apreciado para quienes se someten a la disciplina de Dios, pues implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia. Y también dice el otro concepto, supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera y de rencor. Imagínense, hermanos, ¿qué tanto exige ser manso? Exige que usted y yo, hermanos, tengamos esa fuerza interior para que podamos enfrentar situaciones difíciles. Que tengamos ese autocontrol, hermanos, que seamos humildes para enfrentar todas las situaciones que a nosotros nos pasan, ¿sí? Por ello, hermanos, esta virtud, esta cualidad de nuestro Señor Jesucristo, Él pide que nosotros aprendamos de Él así como Él es, ¿sí? Y la mansedumbre, hermanos, es muy importante para nosotros. Por ello, hermanos, lo que aquí primero se nos pide, en el versículo que leíamos, hermanos, de Mateo 11:29, se nos pide que aprendamos a ser mansos. Él nos decía, hermanos, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta virtud, como le digo, hermanos, aquí en este versículo, las virtudes que Jesús subraya, que nosotros aprendamos de Él, es ser humildes y mansos de corazón. Pero ¿por qué se nos pide eso, hermanos? Porque Dios sabe, hermanos, y Dios sabía en esa época, hermanos, de que las personas que tienen esas virtudes, todas las demás virtudes también pueden crecer ahí, hermanos. Si somos humildes y mansos, los demás frutos del Espíritu también pueden crecer en nuestra vida, ¿sí? Esta virtud de la mansedumbre, hermanos, nos ayuda a que nosotros seamos más obedientes a nuestro Dios. Porque Jesús así era. Jesús era obediente completamente, ¿sí? Pero lo era porque Él era manso con Dios Padre. Él confiaba completamente en Dios Padre. Entonces, hermanos, es así como usted y yo debemos de aprender de Él. Y es lo que decía aquí, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a lo mejor, hermanos, esta virtud, como le digo, nosotros no deseamos tenerla en nuestra vida espiritual. Porque tenemos ese quizás mal concepto y pensamos mal de que una persona mansa es una persona que se deja de todo, una persona que es débil. Pero en realidad, hermanos, no es así. Vamos a leer, hermanos, Mateo 11, 28 al 30 para ver un poco del contexto que nos habla Dios. Y dice el 28, hermanos, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante que dice Jesús, que nos dice Jesús que nosotros aprendamos de Él,
que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Pero ¿por qué, hermanos? Porque Él quiere que aprendamos eso. Porque eso, hermanos, nos ayuda a encontrar paz en nuestra vida. ¿Sí? Eso nos ayuda a que podamos llevar las adversidades y las situaciones de nuestra vida de la mejor manera. Por eso que nos dice Jesús: venid todos a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Hay algo maravilloso en Él, hay algo maravilloso en esta virtud de la mansedumbre, que nos ayuda a que nosotros sintamos paz en nuestras almas, que nos ayuda a que nosotros descansemos en Él. Por eso es que nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados, porque Él nos va a hacer descansar. ¿Por qué, hermanos? Porque la persona que es mansa, hermanos, tiene una total confianza en Dios. Y aquel que tiene confianza en Dios sabe que todas las cosas le irán para bien. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo aprendamos, hermanos, aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Y el problema es eso, hermanos, que el orgullo y la soberbia siempre permanece y resalta en nuestras vidas. Porque cada vez, hermanos, que nos dicen algo, siempre salimos, como le digo, exaltados y respondemos de mala forma. No somos humildes. No hay mansedumbre en nuestra vida espiritual. Siempre que nos llaman la atención, nos regañan, nos dicen algo, muchas veces respondemos y decimos: tú no eres quien para decirme qué es lo que tengo que hacer. Tú no me puedes decir nada a mí. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo estoy en mi casa. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me puede decir nada a mí. Así somos, hermanos. Somos soberbios. El orgullo siempre permanece en nuestra vida. Pero debemos de ser humildes, hermanos. Si verdaderamente somos humildes y somos mansos, hermanos, entonces vamos a poder controlar ese tipo de situaciones. Y vamos a llevar una tranquilidad, vamos a tener una paz en nuestras almas, en nuestros corazones, hermanos, para llevar todo ese tipo de situaciones. Y eso mismo, hermanos, le pedía el apóstol Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice, hermanos: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo, que busque todas estas cosas: la mansedumbre, la paciencia, el amor, la fe, la piedad. Todas estas cosas, hermanos, nos ayudan a usted y a mí para poder vivir una vida mejor en Cristo Jesús. ¿Sí? Todas estas cosas son para bien para nosotros, porque la idea es, hermanos, que nosotros demostremos que somos nuevas criaturas. Porque la verdad así es. Todo lo que estamos aquí hemos recibido a Cristo Jesús. Y si le hemos recibido, hermanos, somos nuevas personas. Amén. Somos nuevas criaturas. Claro. Ya tenemos que dejar de ser como éramos antes. Somos personas diferentes. Señor. Usted y yo ya no pertenecemos al mundo. En el mundo hay maldad, en el mundo hay soberbia, en el mundo hay orgullo, en el mundo hay todas esas cualidades malas. Pero Dios, Cristo Jesús, nos ha sacado del mundo y nos ha hecho ahora hijos suyos. Por eso ahora usted y yo somos unas nuevas personas. No somos personas cualquiera, hermanos. Somos hijos de Dios, amén, del Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, usted y yo debemos de demostrar al mundo que somos diferentes. Usted y yo debemos de hacer la diferencia. Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Persiguiendo estas cosas que le decía Pablo a Timoteo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que Dios desea, hermanos, que aprendamos hoy en día. Que seamos mansos de corazón, humildes de corazón, porque así era nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cómo Él era aquí cuando estaba aquí en la tierra, hermanos. Recordemos que allá cuando estaba allá, hermanos, cuando se acercaba el momento de que Él iba a ser apresado, ahí, hermanos, estaban Él y sus apóstoles. Y de repente dice que llegaba la turba, hermanos, y vino Pedro, hermanos, y dice que violentamente se le acercó a uno de ellos y le cortó la oreja.
¿Sí? Eso, hermanos, era contrario a lo que Dios estaba enseñando. Era contrario a lo que Dios estaba instruyendo. ¿Sí? Pero vino nuestro Señor Jesucristo, a pesar que a Él le iban a hacer daño, le iban a buscar, le iban a apresar, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo? Él vino y volvió a ponerle la oreja a esta persona. ¿Sí? Así, hermanos, tranquilamente lo hizo. Él ahí estaba demostrando que era una persona humilde, una persona mansa. ¿Sí? Así usted y yo debemos de actuar, hermanos. Cada vez que sintamos que el enojo, la ira se apodera de nosotros, nosotros debemos de actuar con sabiduría. Debemos de actuar, hermanos, sabiamente. Debemos de controlarlos y debemos de buscar, hermanos, de manejar esa situación de la mejor manera. No actuando, hermanos, o dejándonos llevar por el sentimiento de ira y enojo. ¿Sí? Por ello, hermanos, debemos de aprender, hermanos, a ser mansos y humildes de corazón. Pero, ¿cómo es que va a surgir la mansedumbre en mi vida? ¿Cómo sé yo, hermanos, que yo estoy aprendiendo a ser manso como la palabra de Dios me lo está pidiendo? Vamos a leer un evento, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo del 4 al 9. Juan 8, 4 al 9, y dice: le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo surge en mí la mansedumbre? ¿Cómo es que yo comienzo a aprender, hermanos, a ser mansos? Cuando yo reconozco, hermanos, el pecado que hay en mí. Cuando yo reconozco, hermanos, la profundidad de mi pecado. Si yo reconozco el pecado que hay en mí, hermano, entonces sí estoy apto para poder señalar a los demás. Pero mientras yo no pueda ver, hermano, el pecado que está en mí, entonces esta cualidad, esta virtud de la mansedumbre, yo no la voy a poder cultivar. No va a nacer en mí el ser manso, sino que yo lo que necesito es reconocer la profundidad de mi pecado. Y si yo estoy apto para ello, entonces yo voy a poder señalar a los demás. Pero difícilmente, hermanos, usted y yo vamos a poder señalar a los demás, porque como seres humanos siempre vamos a fallar. Usted y yo, que seamos cristianos, hijos de Dios, no estamos exentos del pecado. Por lo tanto, hermanos, aquí, en este caso, los escribas y los fariseos, hermanos, ellos estaban cegados. Ellos no podían ver el pecado que había en ellos. Por ellos, cuando sorprendieron a esta mujer que estaba en adulterio, ellas la acusaron. Ellos, le digo que le querían, ¿cómo le digo? La querían acusar de lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Por ello, hermanos, ellos no lo podían hacer porque no podían ver el pecado que había en ellos. Solo la acusaban y querían hacer justicia. Y decían: pero la ley de Moisés dice que este tipo de personas tiene que ser apedreada. Por ello, hermanos, es ahí donde ellos no podían ver la profundidad de su pecado. Pero cuando Jesús les dijo que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra, es ahí donde ellos se dieron cuenta, hermanos, de que verdaderamente, así como la mujer estaba en pecado, así también estaban ellos. Y es así, hermanos, como ellos comenzaron a irse uno a uno. Y solo quedó la mujer y Jesús. Ahí, hermanos, la persona que es mansa no va a condenar a las demás,
sino que va a tratar mejor de ayudarla en vez de condenarla. Así como hicieron los escribas y los fariseos, condenaron a la mujer, querían condenarla, hermanos, pero era eso, porque no podían ver el pecado que estaba en ella. Pero nosotros, hermanos, si cultivamos esta virtud de la mansedumbre, usted y yo no vamos a condenar a nadie, ni vamos a juzgar a nadie, porque la verdad eso no nos compete a usted y a mí. No debemos de condenar y juzgar a nadie. Es más, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino que yo he venido a salvar al mundo. Por lo tanto, hermanos, usted y yo, si algo vamos a hacer, tenemos que hacerle de esta manera. En Gálatas 6.1 nos dice algo muy importante. Gálatas 6.1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien podría decir: hermano, pero si yo sé que alguien está en pecado, yo no me voy a quedar con los brazos abiertos, con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo, hay que hacerle saber al hermano que está en pecado. Sí, es cierto, pero lo debemos de hacer de esta forma como lo dice la palabra de Dios. No lo vamos a condenar, no lo vamos a juzgar, sino que lo vamos a hacer, hermano, como dice aquí. Dice que vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo yo voy a restaurar a mi hermano con espíritu de mansedumbre? Y dice algo muy importante: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ¿cómo lo tengo que hacer entonces, hermano? O sea, lo tengo que hacer de la mejor manera, hermanos. O sea, hay una frase que dice que tratemos a las demás personas como queremos que nos traten a nosotros. Pero la verdad yo pienso, hermano, que es mejor que usted y yo tratemos a las demás personas como Cristo Jesús nos trató a nosotros. ¿Sí? Así como Dios nos trata a nosotros, así nosotros debemos de tratar a las demás personas. Solo recordemos, hermanos, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, recordemos cómo éramos nosotros. Tal vez no todos éramos iguales. Algunos sí éramos malos, a otros teníamos malas costumbres, teníamos vicios, etcétera, muchas cosas. Todos vivíamos de una manera diferente, pero estábamos en pecados antes de venir a Cristo. ¿Sí? Algunos, hermanos, hay personas en el mundo que han matado, que son homicidas, otros que robaban, otros que tenían vicios, hermanos, y muchas cosas. Hay tanta maldad en el mundo que muchas cosas hacíamos antes. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, ¿cómo Él nos recibió a nosotros? ¿Cómo Él nos trató a nosotros? No nos trató mal. Él nos trató con amor. Él cuando nos recibió con los brazos abiertos. Él nos recibió con mucho amor, hermanos, y Él lo demostró en la cruz, dando su vida por usted y por mí. De esa misma forma, hermanos, es como debemos de tratar a nuestro hermano cuando le encontramos en una falta. Aquí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí le está diciendo el apóstol Pablo, vosotros, o sea, a ellos, pero aquí yo digo nosotros, usted y yo, tratémoslo, hermano, con el espíritu de mansedumbre. O sea, así como Dios nos trató a nosotros, así debemos de tratarlos a ellos. O sea, decirle, hermanos, hermanito, ¿por qué? ¿Qué le pasó? O sea, oremos juntos y salgamos de esta situación. ¿Sí? Pero muchas veces no hacemos eso, hermanos, sino que le decimos, hermanito, ya sabe lo que le espera. Se va a quemar, va a vivir una eternidad en el lado del fuego. Pero no es así, hermanos, sino que aquí dice restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Amén. Así como Cristo Jesús nos ha tratado a nosotros, de esa misma forma tenemos de tratarlo a ellos. ¿Sí? Porque Dios nos ha tratado de una manera hermosa, de una manera maravillosa, hermanos, y nos sigue tratando de la misma manera.
aunque le fallemos, hermanos, Él, grande y maravilloso, que nos trata con mucho amor siempre. Y si así nos tratan a nosotros, hermanos, que en un tiempo fuimos malos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer también? Porque carecemos de mansedumbre, hermano. Carecemos de humildad. Carecemos de amor en nuestra vida. Por ello, hermanos, es necesario que aprendamos, hermanos, a ser mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Es lo que nos pide ahora la palabra de Dios, que aprendamos a hacerlo. Pero cuando surge cuando usted y yo reconocemos el pecado, cuando dejamos de acusar a los demás, cuando dejamos, hermanos, de condenar y juzgar a los demás, sino que cuando también nosotros, hermanos, comenzamos a restaurar a todas las personas. Cuando alguien ha cometido una falta, hermanos, no es necesario hacerle ver más el error en el cual ha caído, sino que debemos de darle la palabra de vida, darle esa motivación, hermanos, para que pueda seguir adelante y no dé vuelta atrás. Pero muchas veces, hermanos, en vez de ayudarle, lo hundimos más y hacemos que se aleje con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermanos, no sabemos restaurar a las personas. Por ello es importante, hermanos, y veamos qué es lo que hizo Cristo Jesús en el evento anterior que veíamos con la mujer que había sido sorprendida en el acto. Juan 8, 10, 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, maravilloso Dios, que Él había sido testigo, hermanos, que en verdad este era un hecho real, de que la mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. Pero Jesús mismo, Dios mismo, estaba ahí presente. Los fariseos y los escribas la estaban condenando y la estaban juzgando, pero Cristo Jesús, siendo el mismo Dios, no la condenó, sino que más le dijo: vete y no peques más. La perdonó, hermanos, y es así, hermanos, como usted y yo debemos de actuar, de una forma mansa. Una ilustración, hermanos, de cómo podemos ser mansos. Nosotros conocemos al caballo, el animal. En su ambiente natural, el caballo relincha, corre, tira patadas y tiene una enorme fuerza física, ¿sí? Una enorme resistencia física. Pero cuando este animal, hermanos, es domesticado, él sigue siendo la misma, tiene las mismas cualidades. Es fuerte físicamente, resistencia físicamente, patea fuertemente y todo eso, ¿no? Pero cuando es domesticado, él es manso. Él hace caso a lo que su amo le dice, a lo que su dueño le dice. Entonces él se deja guiar, hermano, por la persona que lo ha domesticado, ¿sí? No le digo que seamos como el animal, sino que debemos de ser mansos, así como esa ilustración. El caballo, hermanos, también es utilizado en un deporte que se llama polo. Pero el caballo, en ese polo le ponen como una tipo máscara en los ojos para que no se asuste cada vez que se le va a pegar a la bola. Entonces, el caballo en ese momento, hermano, está actuando completamente confiando en la persona que lo guía. Porque él no puede ver, porque prácticamente está cegado. No puede ver, entonces él confía completamente en su jinete que lo va a guiar. Así usted y yo debemos de hacer. Confiar completamente en Dios, ¿sí? Porque es así, hermano, como usted y yo vamos a poder obedecer a lo que Dios nos dice, ¿sí? Vamos a poder ser obedientes, pero aquí la virtud es que seamos mansos. Así como el caballo, cuando es domesticado, él se vuelve manso. Ya no relincha, sino que él tranquilamente está ahí y solo hace lo que su dueño le dice que haga. Y así, de esa misma forma, hermanos, usted y yo debemos de hacer. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos, ¿sí? Hacíamos lo que nosotros nos venía en gana. Pero cuando venimos a los pies de Cristo Jesús,
cuando nos hacemos cristianos, hermanos, entonces usted y yo ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos pide. Nosotros debemos de obedecer a lo que Dios nos dice. Nosotros debemos de guiarnos por medio de su palabra. Lo que Él nos dice en su palabra es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros, hermanos, ya no tenemos poder sobre nuestra vida. Quien tiene dominio y poder sobre nuestra vida ahora es Cristo Jesús. Porque Él es quien que nos ha comprado, hermanos, con su sangre, hermanos, nuestra vida. Por ello, usted y yo ya no pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos a Cristo Jesús. Por ello, hermanos, así de importante es que nosotros, hermanos, confiemos plenamente en Dios y que nos comportemos con mansedumbre para que Él nos diga qué hacer y nosotros le podamos obedecer. ¿Sí? De esa misma forma, hermanos, porque solo así, hermanos, va a surgir la mansedumbre en nuestra vida. ¿Sí? Y otra cosa, hermanos, ¿cuáles son las cosas que nos ayudan a nosotros para la mansedumbre? ¿Qué me ayudan a mí para poder cultivar la mansedumbre? Me decía, hermanos, que una de las cosas era la humildad. Que la humildad está vinculada o unida a la mansedumbre, porque son dos cosas bien similares, significan casi que las mismas cosas. La humildad, hermanos, es reconocer quién soy yo, reconocer mis defectos y así yo poder obedecer a Dios. En Efesios 4:2 nos dice algo muy importante: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero aquí lo importante es, hermanos, de que siempre la humildad y la mansedumbre casi siempre están de la mano, casi siempre están juntos, porque tiene un significado casi igual. Pero hay una diferencia, hermanos, entre la humildad y la mansedumbre. Y es que la humildad, hermanos, es como algo interno que trata de reconocer quién soy yo o cómo soy yo. Pero la mansedumbre, hermanos, es algo como algo externo y trata, hermano, de cómo yo hago el ambiente donde yo vivo y cómo yo me comporto con las demás personas. Dice que no anda sembrando conflictos, no busca peleas, no hace un mal ambiente. Esa es la diferencia, hermano. Que la humildad es como algo interno, cómo yo soy, cómo yo me conozco. Pero la mansedumbre, hermano, se refiere al ambiente que yo causo con las demás personas. O sea, si yo no peleo, si yo no discuto, es porque yo soy manso. Entonces, hermanos, esa es la diferencia de cómo yo, hermanos, trato de hacer, hermano, el ambiente con las demás personas. Cómo yo, hermanos, trato la manera de hacer bien las cosas, de poder hacer las circunstancias que yo paso, hermanos, de cómo las voy a manejar. De eso se trata la mansedumbre. Y otra cosa, hermanos, que nos ayuda, aparte de la humildad, para poder cultivar lo que es la mansedumbre, hermanos, es el dominio propio. Porque el dominio propio, hermanos, nos ayuda a que usted y yo controlemos nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo lo que nosotros podemos hacer. Eso creo que lo vimos en un estudio pasado, hermanos. Y es ahí, hermanos, que tanto como la humildad y el dominio propio nos ayudan a cultivar la mansedumbre. Porque es necesario que usted y yo tengamos dominio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, para poder controlar todas esas situaciones que usted y yo pasamos. Por lo tanto, hermanos, así es que nosotros debemos siempre seguir adelante, tratando de cultivar este tipo de virtudes. Porque lo que Dios desea, hermanos, es que nosotros seamos mansos y humildes como Él lo era. Y es una meta y un objetivo que usted y yo debemos de tener en nuestras vidas. En Tito, hermanos, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí, hermanos, nos está hablando prácticamente del dominio propio.
que nosotros, hermanos, debemos de vivir en este mundo, hermanos, renunciando a todas las cosas del mundo y buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Recordemos que como hijos de Dios, usted y yo, hermanos, ahora lo que nosotros debemos de buscar es siempre servir a Él, ¿sí? Es siempre buscar hacer la voluntad de Dios. Y para ello debemos de recurrir, hermanos, a ser humildes, a tener dominio propio y a cultivar la mansedumbre en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder obedecer y hacer la voluntad de Dios. La mansedumbre, hermanos, es una virtud indispensable para usted y para mí. Dios lo sabe, y por eso que ahora nos pide que nosotros seamos mansos, así como Él lo era. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano Jesús, Él fue una persona completamente mansa en todo tiempo. Fue humilde siempre. Recordemos, hermanos, que también que hasta el último día que Él estuvo aquí en la tierra, cuando ya estaba crucificado, hermano, a pesar de que ya lo habían maltratado, lo habían pegado y habían hecho tanto mal a Él, y Él sin hacer nada, hermanos, Él no respondía y no decía nada, simplemente se dejaba hacer, pero porque Él lo estaba haciendo por obediencia a Dios, ¿sí? Y al final de todo, hermanos, en vez de condenar al mundo, a las personas que le habían hecho tanto mal, lo que Él hizo fue orar a Dios. Y le dijo, Padre, le dijo que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Por lo tanto, hermanos, es así, hermanos, que como Dios era así de manso, así usted y yo también debemos de hacerlo. Cultivemos la mansedumbre, seamos mansos así como nuestro Señor Jesucristo lo era, porque esto nos ayuda a usted y a mí para llevar una vida mejor espiritualmente y poder agradar a Dios y así poder obedecer en todo lo que Él nos pide. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios por esta palabra, por este consejo que hoy nos ha dado.